El mundo no podría vivir sin las mujeres. Sin embargo, a menudo en la historia han sido relegadas al olvido, a papeles subordinados, a simples notas al pie de la página. Pero no debería ser así. Soy Michelle Polanco Alvarado y en esta colaboración de Realidades y República 18 me acompaña Donaldo Hernández para presentar 6 perfiles de mujeres que han dejado su huella en la política, la educación, las letras y hasta la fe de Nicaragua. Estas son las Nicas. Decir que Rosario Murillo es la mujer más poderosa en la historia de Nicaragua es controversial. Hablamos de la primera dama de un dictador, que navegando en las intrigas de la política nicaragüense, logró posicionarse ella misma como su igual. Rosario María Murillo Zambrana nació en Managua, capital de Nicaragua, el 22 de junio de 1951. Es hija de Teodulo Murillo Molina, un algodonero chontaleño, propietario de varias tierras, y de Zoila América Zambrana Sandino, sobrina nieta de Augusto C. Sandino, el general rebelde que luchó contra la ocupación estadounidense en Nicaragua a finales de los años 20 e inicio de los 30. La infancia, Murillo la pasó en el barrio San Antonio de la vieja Managua, la que se tragó el terremoto de 1972. Era la consentida de su padre por encima de sus otras 3 hermanas mayores. Se formó en el Colegio Teresiano de Managua, una academia privada de señoritas y de carácter católico, antes de que la mandaran al extranjero a los 11 años a estudiar un secretariado ejecutivo en Suiza e Inglaterra, en donde aprendió a hablar inglés y francés. Volvió a Nicaragua cuando tenía 15 años, edad en la que tuvo su primera hija, Zoila América, con su primer esposo, Jorge Narváez Parajón, quien falleció poco después. 2 años más tarde nacería su segundo hijo, Rafael. Empezó a trabajar como secretaria del periodista y político conservador Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa. Ahí conoció al periodista Anwar Hassan, con quien tuvo un tercer hijo, pero que falleció durante el terremoto de 1972. En 1969, Rosario Murillo tuvo su primer acercamiento con el Frente Sandinista, la guerrilla que luchaba contra la dictadura somocista que entonces gobernaba Nicaragua. Había permitido que su hogar fuese utilizado como casa de seguridad para guerrilleros. En 1973 empezó a escribir poesía y junto al joven Camilo Ortega Saavedra y otros artistas de la época fundó el grupo cultural Gradas. En un reportaje realizado por el Canal 2 en el año 2007, el poeta nicaragüense David Macfield recordó su papel en aquella organización cultural. Ella fue como el alma y nervio de esta cuestión. Ella habló con algunos otros muchachos que eran pintores y poetas y prácticamente encabezó ese movimiento. El objetivo era presentar a la calle, presentar al pueblo, presentar a la gente normal lo que es la cultura, lo que es la poesía y lo que es la inconformidad también con lo que se estaba viviendo en Nicaragua. Murillo colaboraba en la organización de conciertos y recitales de poesía en las gradas de las iglesias, pero el colectivo acabó dispersándose por la represión somocista. En 1974 aparecieron por primera vez sus escritos en la prensa literaria. Al año siguiente, Murillo estaría publicando su primer poemario, Hualtayán. Rosario Murillo salió al exilio junto a su nueva pareja, en ese entonces Carlos Vicente Ibarra, mejor conocido como Quincho. Ambos, junto a los 2 hijos de Rosario, Zoila y Rafael, huyeron de Nicaragua a Panamá y pasaron algunos meses en Venezuela. Un día de 1977, Rosario Murillo se encontró con Daniel Ortega Saavedra, hermano de su amigo Camilo, en el Museo de la Casa Natal de Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Ortega llevaba más de 2 años en libertad después de haber purgado 7 años de prisión por el asalto a una sucursal del Banco de Londres en Managua en 1967. Un comando sandinista había asaltado la casa de un importante funcionario somocista para conseguir su liberación. Ortega y Murillo ya eran viejos conocidos. Fueron vecinos del barrio San Antonio y se enviaban poemas a través de la prensa cuando Ortega estaba en prisión.
Tiempo después, Murillo se fue con Quincho Ibarra y sus hijos hacia Costa Rica, en donde vivió un tiempo con Yoconda Belli. A los pocos meses, Murillo empezó su relación con Ortega y se fue a vivir con él a una casa ubicada en Sabanilla, en la capital San José. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega y Murillo regresaron a Nicaragua y ella se puso al servicio del nuevo gobierno. Durante el gobierno revolucionario, trabajó en distintas oficinas ligadas a asuntos culturales. La ex viceministra de Cultura, Vidaluz Meneses, recordó en una entrevista de 2007 con el Canal 2 de Nicaragua cómo Murillo, desde entonces, tenía roces con las personalidades ya establecidas dentro del sandinismo. Y Ernesto diseñó lo que se llamó los talleres de poesía, que fueron durísimamente atacados. De pronto vos decías, ¿será que son distintas concepciones culturales? Pero yo al menos, que era funcionaria del Ministerio de Cultura, tenía claro qué era lo que estábamos promoviendo y para dónde íbamos. Yo nunca terminé de entender cuál era la concepción de cultura de ella. Y tuvimos choques con Rosario porque no pocas veces sentimos autoritarismo en su estilo. Que ella tenía una doble motivación. Por un lado, tenía la que compartíamos todos, ¿verdad? Que era alrededor de un proyecto que promover y defender. Y luego también el poder de ella y su esposo. No asumió, como era costumbre, el título de primera dama cuando Ortega tomó posesión en 1985. Tras el nacimiento de su hija Camila en 1987, Murillo adoptó un estilo de vida excéntrico. La relación sufrió un distanciamiento mientras Ortega gobernaba un país en guerra. Así la recuerda su hija Zoila América. Desde que yo la recuerdo ha tenido un estilo particular y si a eso le podés agregar lo simbólico que puede haber tras cada amuleto que necesita para sentirse segura. Si yo necesito esa cantidad de amuletos para confiar en la vida y en el mundo, eso te dice cuánto necesito también el poder para estar bien, para estar de pie. Con la derrota electoral de 1990, Ortega pasó a ser líder de la oposición. Murillo trató de incidir en el partido, pero no logró ejercer influencia. La exguerrillera Mónica Baltodano recuerda en entrevista con Canal 2 que aquello contribuyó al resentimiento que más luego expresaría contra la vieja guardia del Frente Sandinista. Ella ya no resultó electa en la Asamblea Sandinista, ¿verdad? Y fue increíble porque no recuerdo cuántos eran los miembros de la Asamblea Sandinista, pero si fueran 100, ella fue la 101, ¿ya? Entonces ella quedó a un lugar de quedar integrada en la Asamblea Sandinista y yo creo que eso la molestó un poco. Murillo no empezó a alcanzar la prominencia por la que sería conocida más tarde en su vida, hasta que en 1994 Ortega sufrió un infarto. La recuperación volvió a Ortega más dependiente de Murillo, pero la denuncia de su hija Zoila América, quien rompió el silencio sobre el abuso sexual que había sufrido a manos del líder sandinista por más de una década, fue lo que terminó de empujar a Ortega a los brazos de su pareja Rosario Murillo. Murillo respaldó a Ortega en cada una de las crisis, haciendo a un lado incluso a su propia hija. A las pocas horas de haber dado a conocer la carta, porque fue una carta, no respondió Rosario Murillo únicamente, no respondió Daniel Ortega únicamente, respondió el Frente Sandinista. Usaron el partido, usaron el liderazgo político, usaron los medios de comunicación del partido, no para defenderse únicamente, sino para atacarme. Para las elecciones de 2001, Ortega ya había nombrado a Murillo como su jefa de campaña. Murillo logró reconfigurar la imagen de su pareja, dándole un giro de 180 grados y pasando de uniformes militares y discursos desafiantes a vestir de blanco, hablar de reconciliación y moderar sus posturas. En 2005, Rosario Murillo y Daniel Ortega se casaron por la Iglesia Católica. Luego, en el año 2006, lograron la victoria electoral gracias a las manipulaciones legales acordadas casi una década antes. Progresivamente, Murillo se convirtió en una pieza fundamental para la construcción del nuevo régimen sandinista.
Fue su mano la que eligió la identidad visual del gobierno con los colores chillantes, la topografía courier ya habitual en toda Nicaragua, los eslogans y la marca país. Querida familia de esta Nicaragua, nuestra y de todos, somos, por gracia de Dios, este pueblo de Dios que vive sus procesos, sin injerencias, sin intromisiones, sin vozarrones, sin serviles. Es su voz la que se escucha todos los días en los canales oficiales, donde se transmite desde anuncios meteorológicos, informes sísmicos y vulcanológicos, alertas sanitarias, propaganda política, nombramientos y destituciones y ataques contra sus detractores. El 10 de enero de 2017, Murillo superó a cualquier otra primera dama en la historia del país al ser nombrada vicepresidenta de la República de Nicaragua en fórmula con su esposo en las cuestionadas votaciones de 2016. Tal cambio fue solo posible gracias a una reforma legal introducida en 2012 que imponía una cuota del 50% de mujeres en todos los cargos de elección pública en el país. Como vicepresidenta, Murillo ha ido poco a poco colocando a figuras claves en el gobierno de Nicaragua, destituyendo o apartando a combatientes y colaboradores históricos del Frente Sandinista como una forma de consolidar mayor poder en sus fichas leales. El alcance del poder de Murillo es tal que el propio Ortega se refiere a ella como una igual, una copresidenta, con quien comparte el poder supremo en Nicaragua, como dijo durante la sesión solemne inaugural de la 39 legislatura de la Asamblea Nacional en enero de 2023. Esta compañera, bueno, trabaja las 24 horas. Trabaja las 24 horas y los tiene a todos ustedes, ya saben, ahí, llamadas a toda hora. Llamadas a toda hora. Y realmente ella, más que vicepresidenta, ella ejerce funciones de presidenta de la República de este país. Porque aquí lo que hay es una copresidencia. Una copresidencia. ¿Sí? Es por esta toma de protagonismo que Murillo se ha ganado enemigos dentro de las filas históricas del sandinismo, que no la tienen en tan alta estima, dado a su irrelevante papel en los años más intensos de la lucha revolucionaria. Diversas encuestas colocaban a Rosario Murillo como una figura popular, muy por encima de su esposo Daniel Ortega. Sin embargo, en el año 2018, cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica, la imagen de Murillo se derrumbó. La consecuencia es cotidiana y es de las mayorías. Son unos puchos, los traidores, los cobardes, los traidores y cobardes, los que se vendieron, los que se rindieron por menos de 30 monedas. Ya dejen de joder. Por favor, con la paz no se juega. Por favor, escuchen, con la paz no se juega. Yo le agregaría que es una persona incapaz de aceptar lo diferente a ella. Y si no aceptas lo diferente, lo eliminas. Y si además no aceptas lo diferente y querés y necesitas el poder como necesitas el aire para respirar, entonces si alguien te quiere tocar el poder, también lo eliminas. Rosario Murillo es señalada de haber dado la orden de "vamos con todo". Se trata de una estrategia represiva contra las protestas sociales que, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos, miles de heridos y encarcelados, así como casi 1 millón de exiliados. Conforme el régimen sandinista de Daniel Ortega cierra el espacio cívico en el país, Murillo figura siempre a la vanguardia de estos desarrollos, de muchas maneras más presentes que el propio Ortega en la gobernanza de la nación. Rosario Murillo es probablemente la mujer más poderosa en la historia de Nicaragua, a pesar de no haber ostentado la presidencia como Violeta Barrios, pero su cuota de poder ha sido suficiente para dejar una marca en el país que será difícil de borrar.
Gracias por habernos acompañado en este episodio de Las Nicas, un podcast de Realidades y República 18. Se despide Michelle Polanco Alvarado y Donaldo Hernández. Hasta la próxima.